Iglesia, buenos días. Dios les bendice en este día. Es el primer domingo del mes de septiembre. Antes de entrar, hermanos, a lo que es la predicación, lo que es la palabra de nuestro Dios, queremos platicar un poquito, algunos minutos solamente, sobre el proyecto de la lectura bíblica entre hermanos, apoyándose unos a otros. El día de ayer estuve enviando ya la lista. Somos, si no me equivoco, 18 parejas que vamos a estar leyendo la palabra de Dios todos los días. Empezamos con Génesis capítulo 1 el próximo lunes y estaré enviando muy temprano, hermanos, por la mañana, las preguntas que serán muy básicas, y la idea es que usted ya tiene asignado un hermano o una hermana como pareja de lectura de la Biblia. Y de esa manera usted se debe de comunicar con ella todos los días. Esto nos va a permitir fomentar la convivencia. Somos una comunidad cristiana, somos una familia. Nos hemos dejado de ver, nos hemos dejado de oír por mucho tiempo a causa de esta pandemia en la cual nos debemos de seguir cuidando. Nuestro estado, nuestro gobernador ha dicho que ha ampliado la cuarentena hasta el 31 de octubre, así que debemos de ser obedientes, debemos de estar sujetos a nuestras autoridades, pero como familia es importante, hermanos, que estemos en comunicación. Así que se han ido haciendo estas parejas para que usted tenga comunicación con ese hermano, con esa hermana. La idea, queridos hermanos, es que la mayoría de nosotros los conocemos, convivimos, hay un punto de confianza bastante amplio. Hay algunos hermanos o hermanas con las cuales tal vez uno que otro hermano aún no nos sentimos completamente en toda la confianza. Bueno, este proyecto nos va a servir para que esa confianza se estreche, que exista más familiaridad entre nosotros, que si usted no le hablaba mucho a un hermano o una hermana, ahora tengamos esa oportunidad de hacerlo. Al principio todos tenemos cierto recelo de un hermano o una hermana porque lo vemos serio, porque le vemos cara de enojado o de enojada, porque no platica mucho, o porque tiene la voz muy fuerte, o porque la tiene muy débil. La verdad, hermanos, es que todos, me incluyo, aunque va a decir, bueno, pastor, ¿por qué se incluye? Todos somos hijos de Dios, somos un amor en el Señor, todos tenemos nuestro corazoncito, corazonzote, todos somos buenas gentes. Hace falta a veces quitar un poco la cascarita, hermanos, para poder conocernos. Esta lectura por parejas nos lo va a permitir hacer porque vamos a estar hablándonos todos los días con el hermano, con aquel matrimonio. Hay hermanos que vamos a tener matrimonios, así que vamos a lograr tener una mayor penetración unos a otros en la confianza en el Señor Jesucristo. Ese es un aspecto. Vamos a ir de tiempo en tiempo cambiando las parejas. Así que acomódese por un tiempo con la pareja que le toca y al tiempo vamos a hacer cambios. ¿Por qué? Porque la idea es esta, es fomentar la convivencia con este proyecto de tal manera que todos nos llevemos mejor todavía, que el día que Dios nos permita vernos, nos permita hacerlo con mucho gozo en el Señor. El otro aspecto es leer la Biblia juntos. Leer la Biblia juntos y el uno al otro vamos a estar, hermanos, motivándonos a la lectura de la Biblia y platicando unos con otros qué es lo que entendemos o cuál respuesta es la que consideramos a la pregunta o preguntas que vamos a estar haciendo. Así que, hermanos, es un buen proyecto como iglesia, nos va a traer mucha bendición. Vamos a orar por ello, ayúdenme a estar orando por ello. Y con toda confianza, hermanos, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que no entiendan o que sale del capítulo que estamos leyendo y considera usted necesario, importante, una explicación, hermano, no lo dude, un mensaje por WhatsApp, ya sea en el grupo de la iglesia o si quiere enviármelo personalmente
o una llamada telefónica. He estado atendiendo ciertas llamadas telefónicas de hermanos, de hermanas con dudas, pidiéndome explicación de ciertos pasajes. Con mucho gusto lo hemos hecho, hermanos. Así que esto nos va a enriquecer a todos como iglesia. Empezamos el lunes, Dios mediante, con Génesis capítulo 1. Si usted gusta empezar a leerlo ya, lo puede hacer. Y la tarea que les dejé el día de ayer por la mañana es que usted obtenga, si es que no tiene, el número telefónico de la persona que va a ser su compañero de lectura durante un tiempo. Así que yo espero que para el día de hoy, a más tardar mediodía o tardecita ya, usted tenga el número de ellos. Si no tiene ese número, si no puede comunicarse con él, con ella, bueno, puede llamar a la hermana Piedad, puede llamar a la hermana Adriana, a la hermana Rosita, a Tori también le puede llamar, la hermana Carmen Luz, para que le den el teléfono de esa persona con la cual usted va a estar compartiendo la palabra de Dios todos los días. Así que hagámonos un tiempo, hermanos, un espacio, hagamos un compromiso con Dios para que esto sea posible. ¿Le parece bien? Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, hablando de la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar comentando, como ya lo habíamos dicho, sobre el peligro de judaizarse, el peligro de meter o introducir, hermanos, a la iglesia aspectos que Dios ya lo dejó como obsoletos y que hoy en día representan un gran peligro para la iglesia de nuestro Señor. ¿Le parece bien? Vamos a orar, después leemos la Biblia para que usted esté listo junto con su familia. Yo confío en que ya hizo su devocional, ya tiene su ofrenda y su diezmo preparado para que la hermana Piedad pase por él más tarde o el día de mañana. Y hermanos, pues vamos a orar y vamos a empezar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos, Padre Santísimo, por la bendición que nos das de poder reunirnos a través de este medio y juntos, Señor, estudiar tu palabra eterna. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe, buen Dios, al estudiar tu palabra santa y eterna. En Jesucristo. Amén. Traiga su Biblia digital, su teléfono, su tablet, su computadora o su Biblia física y busquemos juntos el libro de Levítico capítulo 16, únicamente del 1 al 10. Hay muchos versículos sobre el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a estar tocando algunos de ellos, pero la lectura bíblica es Levítico capítulo 16 del 1 al 10. ¿Ya está listo? Yo espero que usted tenga invitados, familiares o amistades con usted. Y un saludo a los que nos ven a través de Facebook. Que el Señor les bendiga grandemente. Somos la iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante. El único propósito que tenemos como iglesia es predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, traer buenas nuevas a sus corazones y decirle que si usted está cansado y cargado, trabajado de esta vida, venga Jesús. Él le dará descanso. Amén. Levítico capítulo 16 del 1 al 10. ¿Ya está listo? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice así. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos
y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Amén. Empezamos la semana pasada hablando sobre la base del judaísmo y viendo aspectos, hermanos, que en su tiempo tenían un propósito, tenían, hermanos, un objetivo que trazar y que cumplir, pero que cuando Cristo viene, hermanos, esa base de la religión judía queda completamente cumplida, obsoleta, y queremos hablar, hermanos, de algunos aspectos que hoy en día, hermanos, muchos están tratando de introducir. Hablar de esto, hermanos, a veces creemos que hablar de las buenas obras en la iglesia es solamente cuestiones actuales, que no tiene mucho tiempo, de alguien que pensó tal vez solamente en la iglesia católica y que ellos dicen que debemos de cumplir esto y esto para poder ir al cielo. Déjeme decirle que no solamente la iglesia católica, no solamente las sectas hablan de hacer buenos actos o buenas obras para ir al cielo. Quiero decirle que aún hoy en día los judaizantes, aquellos cristianos, entre comillas, aún pastores que intentan, queridos hermanos, introducir o que han introducido estos aspectos en la iglesia, están llevando a muchos a creer en Jesús, sí, pero también a decirle que tienen que cumplir con muchas buenas obras, aparte de otros aspectos, para poder llegar al cielo. Esto, hermanos, lo vamos a explicar poco a poco, pero queremos empezar con la base de los judíos. ¿Por qué Dios, hermanos, requería de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? ¿Dios los exigía? Claro que los exigía. Dios requería el sacrificio de animales, hermanos, por un motivo: para proveer el perdón de pecados de manera temporal y para prefigurar el sacrificio perfecto y completo de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos 5 diferentes ofrendas, sacrificios o holocaustos, hermanos, que Dios había establecido. La ofrenda de los cereales, la ofrenda de la Pascua, por ejemplo, o el sacrificio de la Pascua, donde un animal, hermanos, un borrego, se tenía que sacrificar, hermanos, y se tenía que comer envuelto con ciertas hierbas amargas, etc. Existía el sacrificio o el holocausto, hermanos, también para expiación. Queremos hacer la diferencia, hermanos. ¿Qué era un holocausto y qué era un sacrificio? Un holocausto, hermanos, era aquel animal que se quemaba por completo a Jehová. Se tenía que quemar absolutamente todo, hermano, incluso hasta los huesos, y ese subía a Dios como una ofrenda de olor grato a Dios. El otro aspecto son los sacrificios. Los sacrificios, hermanos, son aquellos donde una parte del cuerpo del animal se ponía en holocausto, pero otra parte se daba a los sacerdotes, a los levitas, para que tuvieran de ello alimento. Por eso es que incluso la ofrenda por los cereales, que vamos a ver con calma, hermanos, en estos días, una parte se quemaba a Dios y otra parte se guardaba para que los sacerdotes, los levitas, sus familias tuvieran alimento también, ¿sí? Entonces eran varias ofrendas, varios sacrificios, varios holocaustos. Incluso cuando una mujer daba luz y se presentaba nuevamente delante de Dios, tenía que llevar un sacrificio.
Para eso, hermanos, es conveniente que leamos el libro de Levítico, el libro de Éxodo. A partir del capítulo 20, el libro de Éxodo empieza a hablarnos de un sinnúmero de sacrificios y de holocaustos. ¿Era Dios muy exigente? Sí. ¿Con un propósito? Claro, con un propósito. Dios, hermanos, jamás va a hacer nada sin un propósito. La idea de Dios, la intención de Dios, hermanos, era mostrarnos la necesidad inmensa, incalculable, de que fuésemos perdonados. Bueno, principalmente que el pueblo judío fuera perdonado, hermanos. Dios con cada sacrificio les hacía ver que ellos eran pecadores, que estaban muy lejos de Dios y que era necesario el sacrificio, la muerte de un animal, que la sangre de ese animal lavara ese pecado. Aún había un momento en el cual, como el que acabamos de leer en Levítico capítulo 16, donde cuando todo el pueblo pecaba, hermanos, o el sacerdote en especial, en ese caso Aarón, sus 2 hijos habían muerto a causa de desobedecer la palabra de nuestro Dios. Cuando eran aspectos que involucraban a los líderes o a todo el pueblo, se hacía, hermanos, un sacrificio muy especial. Uno era completamente quemado a Dios y el otro era, estamos hablando de machos cabríos, el otro macho cabrío era suelto para que se fuera al desierto. ¿Con qué propósito? Manifestando como Dios dice, que cuando Dios perdona, hermanos, lo echa a su espalda, lo lanza a lo más profundo del mar y no se vuelve a ver. Cuando esos animales eran mandados al desierto, no volvían a verse jamás. Eso significaba que así Dios perdonaba al pueblo de Israel. Hoy en día, queridos hermanos, nosotros no necesitamos de sacrificios. Hoy en día bastó ya el único sacrificio que era necesario para el perdón de pecados de toda la humanidad, el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo dijo muy bien. Cuando veía que Jesús se acercaba a él para ser bautizado, Juan el Bautista le dice a sus discípulos, no una vez, 2, sino varias, aunque la Biblia registra algunas de esas ocasiones solamente. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no siendo suficiente la sangre que había salido de su frente, que había salido de sus manos y que había salido de sus pies, el soldado viene y atraviesa, hermanos, con su lanza, entrando de derecha a izquierda, sus pulmones, sus, hermanos, su hígado también, hermanos, en parte, sus riñones, expulsando y saliendo en ese momento agua y sangre. En la sangre está la vida, dice la Biblia. Y si no hay sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Morir y derramar su sangre bendita para que sus pecados y mis pecados fueran redimidos. Así como aquel macho cabrío era enviado al desierto para que nunca más volviera, así cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, sus pecados, querido hermano, y mis pecados son completamente redimidos. Dios no los vuelve a ver jamás. Por eso, hermanos, es que Dios ordena los sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo viene, cuando muere en la cruz del Calvario, cuando el velo del templo se rasga en 2, ya esos sacrificios para Dios y por orden de Dios son detenidos, ya no son necesarios. Sigo, hermanos, comentando la palabra de nuestro Dios. El sacrificio de animales, hermanos, es un tema importante en la Biblia. Es un tema, hermanos, que a través de todo el Antiguo Testamento lo podemos encontrar. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, Dios hace morir 2 animales para poderles dar aquel vestido que cubriera
sus cuerpos, de los cuales ellos, ahora en pecado, se avergonzaban. Cuando Caín y Abel, hermanos, se presentaron delante de Dios, los dos ofrecieron sacrificios. El de Abel fue aceptado, el de Caín fue rechazado. Cuando Noé, hermanos, desciende del arca de Dios, también celebra sacrificios a Dios, sacrificios de gratitud, pero también sacrificios de arrepentimiento. Si hubo alguien que pudo ver cómo Dios destruía a la humanidad por su pecado, fue Noé. Dios, hermano, le ordenó a la nación de Israel que realizara numerosos sacrificios. Y Dios les dijo los procedimientos prescritos. Se los dejó, hermanos, a través de Moisés y a través de Aarón. Primero, el animal debería ser sin defecto. Segundo, la persona que ofreciera el sacrificio tenía que identificarse con ese animal. Tenía que decir, yo, y tocando el animal, he pecado y en esta hora, a través de este animal, me arrepiento y le pido a Dios que me perdone por este pecado. Y aquel animal, hermanos, se tenía que hacer morir hasta infligirle la muerte. Cuando era hecho en fe, hermanos, ese sacrificio proveía el perdón de pecados. Otro sacrificio, hermanos, era el día de la expiación, el que acabamos de leer en capítulo Levítico 16, para perdón y para remisión de los pecados. Y hay muchos, hermanos. Yo le puedo hablar de que hay infinidad, hermanos, de sacrificios. Usted le invito a que lea Levítico, lea Éxodo, hermanos. Aún en el tiempo de Jesús son llevados a cabo sacrificios. Aún cuando Él es presentado en el templo, José y María, hermanos, llevan un sacrificio también para la presentación de Jesús en el templo. ¿Cuándo terminan los sacrificios, hermanos? Espiritualmente terminaron con Jesús. Físicamente, los sacrificios, hermanos, terminan en el año 70 de nuestra era. ¿Usted se acuerda cuando Jesús iba bajando por el Monte de los Olivos en la entrada triunfal a Jerusalén y que ve la hermosa ciudad y que le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, si por lo menos supieras lo que este día es para tu paz, pero están vendados tus ojos. Y llegará el día, dice Jesús, en que tumbarán todas tus murallas y no quedará piedra sobre piedra. Esta profecía dada por Jesús se cumple de manera perfecta en el año 70 de nuestra era, cuando el Imperio Romano, cansado ya de tantas rebeliones del pueblo judío, va, hermanos, y destruye prácticamente la ciudad. En especial, destruye el templo y las murallas que protegían el templo. Hoy en día solamente quedan en Jerusalén unas partes de esa muralla donde es el lugar llamado y tan famoso Muro de los Lamentos. No sé si algún hermano de nuestra iglesia ha estado en Jerusalén y ha ido a ese lugar. Es todo lo que quedó. Desde ese entonces el pueblo judío, sus líderes espirituales, hermanos, han cambiado, hermanos, la orden de Dios. Ahora ellos dicen, hermanos, que ya no es necesario hacer sacrificios. Y se basan en el libro de Oseas 6:6, si no me equivoco, de donde dice que Dios quiere más nuestra obediencia, nuestra misericordia. Y ellos lo han dicho, ahora los sacrificios son las buenas obras, el portarnos bien. Y esto, queridos hermanos, es lo que han estado tratando de introducir a la iglesia. ¿Se da cuenta por qué es importante estudiar todo esto? Por eso es que hay muchos cristianos equivocados creyendo que es necesario hacer las buenas obras para salvación. Ahora, lo aclaro muy bien,
Yo no le estoy diciendo que no debemos de hacer buenas obras. Las buenas obras en el cristiano debe ser una consecuencia de que Cristo esté en nuestros corazones. Todo el tiempo, hermanos. Usted y yo debemos, escuche bien, debemos estar haciendo buenas obras, no porque exista algo que nos obligue, sino porque debe ser algo natural, así como respiramos de manera natural, así como es natural que nos dé sueño y nos dé hambre, porque estamos vivos, debe de ser natural espiritualmente hablando, el que hagamos buenas obras. ¿Para qué? Aquí la pregunta importante. Para que demos testimonio que Cristo vive en nuestros corazones y que hemos entendido perfectamente su amor hacia nosotros y que hay una gratitud tan inmensa dentro de nosotros, por el cual, hermanos, de manera natural actuamos para bendecir a otros. Tal pareciera que este es el mejor tiempo, hermanos, para ayudar a otros. ¿No sabe usted el número de suicidios que se han dado? ¿No sabe usted el número de divorcios que se están dando en este tiempo? Hermanos, tenemos que aprender a conocer los tiempos de Dios y son tiempos de dar testimonio. Pero no porque a través de nuestras obras seamos salvos, sino porque a través de nuestras buenas obras damos testimonio que así como Dios nos cambió, así puede cambiar la vida de cualquiera. Los judíos, hermanos, dicen, debes de hacer buenas obras. Esos son tus sacrificios hoy en día. Un sacrificio, hermanos, implica eso, desprendernos de algo que amamos, que tenemos mucho aprecio, para obtener un bien. Los judíos se desprendían de sus animales para obtener el perdón de Dios. Cuando Cristo viene, hermanos, se muere en la cruz del Calvario y resucita. Hermanos, Él es el sacrificio perfecto y completo. No necesitamos más sacrificios, hermanos. Lo dijimos el domingo pasado, su justicia nos es aplicable. De tal manera que tenemos en nuestra cuenta espiritual todo el presupuesto que Cristo ha ganado para nosotros. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de querer hacer cosas para ser salvos o para que Dios nos bendiga, para que Dios conteste nuestra oración. Hay gente, por ejemplo, que se pone a ayunar y yo platico con gente y le digo, ¿por qué ayunas? No, pues es para que Dios escuche mi oración y que Dios nos conteste y que... Luego entonces tú crees que tú puedes hacer cambiar a Dios de parecer. Bueno, pues no, pero se les ha enseñado muy mal la cuestión del ayuno. Aún dice Jesús, hermanos, yo no estoy en contra del ayuno, al contrario, el ayuno es bíblico. Y en su momento el ayuno viene a nuestras vidas. Pero Jesús dice, ¿estaréis de luto teniendo al novio con ustedes? ¿Acaso no está el Espíritu Santo con usted? ¿No es para que todo el tiempo usted esté de fiesta espiritualmente hablando? A veces, hermanos, intentamos judaizarnos. Se nos ha enseñado a ser judaizantes por mucho tiempo y estamos equivocados en ese sentido. Yo no oro a Dios, yo no ayuno a Dios, yo no hago cosas buenas a Dios para que Dios me conteste lo que yo quiero. Yo hago todo eso y usted lo debe de hacer simplemente por gratitud, por amor, por estar en comunión con el Señor. Esto es maravilloso. Dice la palabra de nuestro Señor, hermanos, acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, versículo 6. ¿Ya está ahí, hermano? 1 Timoteo 2, 6 dice así: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Jesucristo se dio a sí mismo el rescate por todos. Por eso ya no necesitamos sacrificios. Por eso ya no necesitamos buenas obras para salvación. ¿Sí? Un texto más. Acompáñenme. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. ¿Ya está? Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Cordero de Dios era perfecto, sin mancha, sin pecado. Dice la Biblia, él no conocía pecado, pero por nosotros sufrió las consecuencias del pecado, para que nosotros fuésemos hechos su justicia delante de Dios. En resumen, hermanos, el tiempo se nos va. Créanme que este tema da para muchos domingos de predicación. En resumen, los sacrificios de animales, hermanos, fueron ordenados por Dios, sí, para que el individuo en aquel entonces pudiera experimentar el perdón de sus pecados, pudiera sentir esa paz, pudiera sentir que ya no estaba Dios enojado con él. El animal servía como un sustituto, es decir, el animal moría en lugar del pecador. Pero solo era temporal todo esto, hermanos, porque los sacrificios tenían que celebrarse una y otra vez y otra vez. El sacrificio de animales cesaron cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Es triste, hermanos, que los judíos aún no comprendan esta gran verdad. Ellos siguen ciegos, persiguiendo una religión que ya no está basada a la luz de la Biblia. Porque si ellos no creen en Jesús como el Mesías, entonces hoy en día deberían seguir cumpliendo al pie de la letra el Antiguo Testamento. Hoy en día ellos deberían aún seguir sacrificando animales. Cada vez que cometieran pecado, cada vez que presentaran una ofrenda. Mínimo son 5 los ofrendas, sacrificios, holocaustos especiales que tenían ellos que celebrar. Si ellos no creen en Jesús, entonces ellos tendrían hoy en día que seguir cumpliendo al pie de la letra el Antiguo Testamento y aún sacrificando animales. Ellos mismos perdieron el rumbo al creer que haciendo buenas obras estaban cumpliendo con lo que Dios pide en el Antiguo Testamento. No es así. Por eso, hermanos, es lo absurdo de querer judaizarse, porque es querer volver a una práctica que no tiene esperanza hoy en día y que no están haciendo lo mínimo que es lo que Dios ha pedido. ¿Se da cuenta usted lo interesante de todo este tema? Los sacrificios de animales, hermanos, presagiaron el sacrificio de Cristo. Es como un telescopio, hermanos. En su momento ellos podían ver el sacrificio en su momento, en ese instante. Pero también podían ver a lo lejos que un día vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado de todo el mundo, hermanos. La única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón de pecados es Cristo. Lo vuelvo a leer, la única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón de pecados es Cristo. Los animales tuvieron que morir para proyectar que un día también un inocente, uno que no conoció pecado, moriría de la manera más atroz para que usted y yo seamos salvos, queridos hermanos. Jesucristo se sacrificó a sí mismo por nosotros. Él proveyó el perdón que los sacrificios de animales solamente podían ilustrar y predecir en el Antiguo Testamento. Cuidado con las buenas obras para ganar salvación, para ganar el favor de Dios.
No, hermanos, no se equivoquen. Es muy triste. Luego escucho yo a muchos cristianos queriendo cumplir aspectos judíos. Todos los aspectos judíos tenían un propósito y una enseñanza. La danza, el sonido de las trompetas, las fiestas, hermanos, todo tenía un propósito. Pero el propósito era conducir al pueblo de Dios a que se rindiera completamente a Jesús. El holocausto eso implicaba, cuando el animal se tenía que quemar por completo hasta los huesos, implicaba, hermanos, un sometimiento del ser humano ante Dios, que nuestra voluntad desaparezca, hermanos, y aparezca la voluntad de Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios, hermanos, les bendiga, que Dios nos dé sabiduría sobre el tema y nos permita hacer buenas obras en consecuencia de que Cristo ya está en nuestros corazones. No necesitamos buenas obras para ser salvos. Las hacemos por gratitud a nuestro Dios y por amar a otros para que ellos también conozcan a Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Próximo miércoles nos volvemos a conectar y mañana lunes empezamos el proyecto de la lectura en parejas. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, en estudiar tu palabra santa. Bendícela, Dios, que no vuelva a ti vacía, que nos permita crecer en el conocimiento de tu palabra y en obediencia a tus mandatos. Bendice a tu iglesia, Dios, con nosotros, Mante Quintero, cada hermano, cada matrimonio, cada familia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, tu bendición sea con todos nosotros, tu amor y tu cuidado, y la dirección y compañía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, con nuestra amada Iglesia y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos.